Actualmente, hace aproximadamente, desde hace un año más o menos, en las fiestas que se daban principalmente en este municipio al inicio del año, que es pues en enero, los primeros días de enero, se percibían muchas riñas, mucha problemática en las plazas o en calles aledañas. Entonces, esta problemática ha disminuido mucho. Antes el municipio, bueno, siempre el municipio hace que nosotros como elementos de seguridad pública doblemos turnos, trabajemos por las noches para evitar este tipo de situaciones principalmente. Y como ha pasado el tiempo, este mes pasado de enero, nos tocó darnos cuenta, percibir de que las riñas habían disminuido. De hecho, en fiestas también que se hacen en septiembre del año pasado, nosotros esperábamos que hubieran más conflictos y sin embargo han disminuido notablemente. Otras ocasiones también hemos tenido robos a vehículos pesados que vienen siendo trailers, que vienen cargados con diferentes cosas, se puede decir materiales quizás, diferentes cargamentos también. Y en lo que viene siendo los cruceros a este municipio se daban los asaltos, dejaban a la gente atada en las orillas de las carreteras en lo que se robaban los vehículos e incluso pues actualmente ha disminuido todo eso y también pues notamos principalmente que los municipios aledaños han tenido muchas situaciones acerca de violencia, asaltos, homicidios, hemos tenido secuestros, que por suerte nosotros hemos estado libres de esto. Yo desconocía exactamente a qué se debía, he sabido pues actualmente que ha sido debido a la oración que se ha hecho. Entonces, también la problemática, lo menos, que son problemas vecinales. Hace un tiempo me tocó pues checar una situación entre un par de vecinos que tenían un problema que a fin de cuentas eran meramente pues malentendidos. Entonces me sorprendió escuchar de una de las familias que iban a orar por su vecino, porque entendieran la situación. Entonces esto me sorprendió muchísimo y estoy notando de que en realidad sí sirve el acercamiento a la iglesia, el acercamiento de parte de los vecinos y principalmente a los jóvenes, porque nosotros como servidores públicos nos ayudan a integrarnos a ellos principalmente. Entonces esto es un poquito quizás de lo que estamos viviendo y que hasta el momento, gracias a Dios, hemos estado exentos a situaciones que están sucediendo en otros lugares. ¿Verdad? Entonces, esto.